Estás a punto de entrar a otra dimensión. Una dimensión donde el terror te acechará, donde la música te seguirá y donde antiguos autores te susurrarán sus poemas al oído. Yo soy Violeta y junto con Sheratan somos Zona de Quimeras. Bienvenidos. Hola, buenas tardes, días o noches tengan todos ustedes. Entramos en noviembre y ya fue Día de Muertos. Así que esperamos que hayan recibido a sus muertos con su ofrenda, se acostumbran a ponerla, que hayan compartido un delicioso pan de muerto, así como los platillos y alimentos favoritos con sus queridos difuntos. En nuestro caso compartimos algunos alimentos, pan de muertos, cerveza, refresco de cola. El año pasado Violeta y yo nos equivocamos y compramos Coca-Cola Light. Sí. Morimos de risa, ¿verdad? Sí, nos imaginábamos a nuestros muertos mentándonosla, ¿no? De si en vida no tomé esa porquería light, mucho menos muerto. Así es. Sí, fue una situación muy chusca porque de hecho la que se encargó de esa parte fue Violetita. Así es. Y Violetita pues no está acostumbrada a tomar ningún tipo de refresco, entonces ella dijo pues es Coca-Cola, no importa. Y ya cuando se dio cuenta pues le dije, oye, esto es sin azúcar. Sí, la verdad es que no me di cuenta hasta que me lo señaló Sheratan y pues bueno, ese año les tocó tomar Coca-Cola Light a nuestros difuntos y que por cierto mi tío político, uno de ellos, su hija mi prima le puso unos tacos y el perro Kratos se comió los tacos. No. Y fue ese mismo año. Entonces le tocó un mal Día de Muertos aquel año que fue el antepasado, ¿no? Sí, me parece. Así es. Pero bueno, anécdotas que tiene uno con sus muertitos en Día de Muertos, que ojalá nos cuenten algunas, si tienen alguna anécdota con sus ofrendas, con sus muertos, pues platíquenle en los comentarios. Nos encantaría leer. Es una tradición muy nuestra. Todos los que somos mexicanos entendemos la profundidad de esta tradición, ¿no? Y para quienes son de otros países, pues acérquense a conocerla y conocer la profundidad de la misma. Así es. Bueno, pues hoy les traemos una película mexicana muy ad hoc para estas fechas de noviembre y con ustedes El Escapulario. El Escapulario es una película mexicana que fue estrenada el 18 de enero de 1968. Dirigida por Servando González, quien también escribió el guión junto con Jorge Durán Chávez y Rafael García Travesi. El Escapulario nos cuenta la historia de María Pérez, viuda de Fernández, durante la época de la Revolución Mexicana, en 1910. Una mujer moribunda que envía a una misteriosa persona a por el padre Andrés, para que les dé los santos óleos y por fin pueda descansar en paz. Pero en realidad, el fin de doña María es entregarle al padre un escapulario, el cual ella jura que tiene poderes milagrosos. De esta manera, le platica al padre acerca de 2 de sus 4 hijos, que tuvieron consigo aquel misterioso pero lleno de amor y protección amuleto. Julián, el mayor, un teniente cabal de las fuerzas del ejército que tiene sus ideales bien puestos en compromiso con su gente y su pueblo, y que no cree ni tiene fe en aquel escapulario, pero que lleva en su pecho con religiosidad inquebrantable, porque para él representa llevar a su madre consigo. El teniente Julián consigue escapar a su destino funesto después de haber logrado dinamitar con éxito la locomotora 254 que llevaba armas para seguir sometiendo al pueblo. Después de aplicarle la ley fuga, un hombre que codicia el escapulario consigue robárselo y escapar. Doña María asegura que su hijo murió porque no tenía fe suficiente en el escapulario. Es así que procede a contarnos la historia de Pedro, el talabartero, su siguiente hijo, quien vivió con su tío Juan, un hombre amargado por haber sido mutilado de la lengua, pero que también sigue manteniendo una alegría contrastante. Enamorado de Rosario, una mujer de la alta sociedad, y engañado por el tío de esta, es salvado por el mismo hombre que días antes le había vendido un escapulario durante una misteriosa noche en la que se encuentran los 3 ahorcados. Así, Pedro encomienda a su tío Juan entregarle el escapulario nuevamente a María, su madre, ya que con él ya ha cumplido su cometido. Doña María Pérez, viuda de Fernández, le comenta entonces al padre Andrés que desconoce el paradero de sus 2 siguientes hijos, Federico y Andrés. Sin embargo, nosotros sabremos bien las identidades de estos 2 últimos cuando en esta casa, en cuya fuente brota y baila alegremente el agua y el aire frío de noviembre entra por la ventana, abra nuevamente sus puertas ante la luz de un velador. Y bueno, Violetita, pues ya escuchamos un poco acerca de esta película, así que quisiera saber cuáles son tus impresiones de la misma.
Bueno, pues primeramente comentar mi asombro al enterarme de que esta película pertenece al año de 1968. Fíjate que yo tenía la idea, desde la primera vez que la vi, que pertenecería a la época de los años 50, esta misma época que son pues otras películas que tanto nos gustan, por ejemplo, Elle, de Luis Buñuel. Así es. Este Ensayo de un crimen, que por ejemplo es de 1955, que es bastante buena. Y es de mis favoritas, ¿eh? Sí, la vamos a traer, por supuesto. O incluso películas entradas ya en la década de los 60, como Macario o Días de Otoño, que sin embargo, a pesar de ya ser de la época de los 60, pues eran los primeros años, ¿no? Sin embargo, esta película pertenece ya a los últimos, que fue en 1968. Este año funesto, que si son mexicanos sabrán a lo que nos referimos, y si no son mexicanos, quédense, ya les estaremos platicando un poquito más adelante. Hay acerca de detalles un detallito muy fuertes, desagradable, ¿no? Sí, así muy, es. muy desagradable de lo que ocurrió en este año en particular. La película estrenó en enero, de hecho, de ese año, o sea, apenas estaba iniciando, pero pues sí me sorprendió mucho, ¿no? Enterarme, ya era pues, prácticamente a una década ya lejana, ¿no? Como Así los es. 70s, ¿no? Utilizaron técnicas muy curiosas y muy peculiares. Había muchas técnicas de cine que fueron muy innovadoras, sobre todo en esta película. Sí, claro, también, sin contar que la fotografía fue llevada a cabo por Gabriel Figueroa, quien por cierto yo tampoco sabía que era primo hermano de Adolfo López Mateos, este expresidente mexicano que estuvo en el poder de 1958 a 1964. Me sorprendió mucho saber esto pues, de Gabriel Figueroa. Durante esas décadas, de hecho, muchos cineastas y personas que participaban en el cine mexicano estaban muy relacionadas con personas de la política, claro, en general. Y esto no es un dato que sea muy conocido, pero sí era un dato muy, muy peculiar durante esa época, ¿no? Claro, y que creo que aún hoy en día, ¿no? También es cierta élite la que estudia cine, la que estudia fotografía, altos recursos, ¿no? La que estudia este tipo de carreras. Pero bueno, volviendo un poco a Gabriel Figueroa, fíjense que este director realmente tenía una calidad increíble, seguramente la recordarán si les gusta el cine de oro mexicano, ya que trabajó en muchísimas películas clásicas, algunas de ellas pues de Luis Buñuel, ¿no? Por ejemplo, Los Olvidados, El Ángel Exterminador o Nazarín. Algunas otras como Macario, que por cierto íbamos a traer Macario para esta fecha de Día de Muertos. Sí, pero fíjate que me gustó darle ese espacio al escapulario. Así es, sí, creo que era también muy evidente Macario para Día de Muertos y decidimos como que recorrerla un poquito, ¿no? Para después. Pero bueno, también trabajó en Macario. En otras películas como La Malquerida, Salón México, María Candelaria, Río Escondido, todas estas películas muy representativas, ¿no? De esta época del cine exactamente. de oro. Sí, de hecho son películas que representaban la época, ¿no? Así es, sí, totalmente, que era magnífica, ¿no? Realmente sus tomas, su juego de luz y sombra y sobre todo, como mencionabas, porque pues eran en blanco y negro, ¿no? Así es. Entonces, pues bueno, su filmografía cuenta con 210 títulos, o sea, imagínense, es una cantidad exorbitante, un trabajo de toda una vida, ¿no? Realmente. Y que pues bueno, sí quise investigar y traerles estos pequeños datos de Gabriel Figueroa, porque pues sí creo que es totalmente una pieza fundamental dentro de estas películas. Y fíjense que yo recuerdo haber ido a una exposición en el Palacio de Bellas Artes, en donde se expuso sobre sus trabajos dentro del cine mexicano, y había incluso una pequeña proyección con un documental bastante interesante. Y bueno, de esto hace ya muchísimos años, recuerdo yo que debería de haber estado en la secundaria, yo creo, entonces tiene ya muchísimo tiempo. De esta manera fue que yo conocí El Ángel Exterminador, fíjate, es muy curioso. Buena película, por cierto. Así es, porque bueno, en este pequeño documental que había dentro de la misma exposición, en una pequeña salita, muy bonito, ¿no? A obscuras, pero chiquitita, como con 10 asientos, yo creo, exhibieron estas partes de películas evidentemente en las que trabajó, y recuerdo perfectamente cómo me intrigó esta escena de la mano, no sé si te acuerdas de en El Ángel Exterminador, no hay una mano que va como deslizándose, una mano sola que va deslizándose,
me intrigó tanto que decidí buscar la película. A mí me tocó ver algo parecido a un mini documental. Ajá. En el metro de la Ciudad de México, pero en la estación Pino Suárez. Ajá. Que fue cuando empezaron a poner pequeñas proyecciones porque pasaje. Ajá, sí. Que es como un museo, y bueno, en este pequeño museo también había elementos audiovisuales y también pusieron algo similar. Recuerdo haber visto, era de los grandes cineastas de México. Ok. Y me quedé un ratito, ¿no? Había ido yo a hacer unas compras. Ajá. Y ya me quedaba de paso. Recuerdo haber visto precisamente ahí algunos detallitos del cine de oro mexicano. Sí. Entre ellos, pues precisamente aquí la fotografía. Así es, la fotografía. Pero bueno, hablando en sí de la película que nos ocupa el día de hoy, en lo personal sí la considero una película bastante bella, melancólica, muy con este saborcito de las leyendas que me comentabas, ¿no? No sé tú qué opinarás acerca de esta película, y también por supuesto platicar un poquito más acerca de estos planos que se llevan a cabo, ¿no? Creo que la cámara es la que nos muestra este detalle, es la que juega el papel de lo sobrenatural dentro de esta película. Así sobre es, desde todo, el principio. Ajá, sobre todo en estas escenas con el padre Andrés y doña María, ¿no? Así es, vemos precisamente al principio cómo la cámara juega como un personaje, sí, una especie de personaje que es un espectro o algo que algo invisible que solo el padre puede ver, Ajá. que lleva precisamente al padre Andrés a dar los santos óleos a una mujer, a una casa, pues que se ve ya muy muy bonita por dentro, con esa fuente vibrante y demás. Y esas ventanas enormes, Así ¿no? es, ¿no? Esas partes en las que caminas por las calles de adoquín, digo, para quienes hemos vivido en pueblo, recordamos esas calles de adoquín, se sentía, se huele en esa película realmente lo que hay, y es la parte interesante, y retomando un poco, pues precisamente la cámara viene jugando como ese personaje misterioso, ¿no? Sí. Al cual jamás escuchamos hablar, únicamente el padre le pregunta, y la cámara contesta, asiente. De esta manera vemos el movimiento de cámara a modo de asentimiento, y ya de ahí vemos como incluso los pasos que da esta cámara suenan haciendo eco por toda la calle, a diferencia de los pasos del padre, que son firmes y seguros, ¿no? Así es, sí, totalmente. Estos detalles, la verdad, enriquecen muchísimo esas escenas y la dotan justamente de este misterio y de este toque sobrenatural raro, ¿no? Que ahí hay algo raro. Sí, completamente como una leyenda de pueblo, como cualquier tipo de leyenda que ustedes hayan escuchado. Realmente se siente de esa manera, ¿no? Estas leyendas que nos contaban en la primaria los maestros, ¿no? ¿Sí? Se me antoja como con este saborcito de la leyenda de la mulata de Córdoba, de la Llorona, ¿no? Todos estos libros, tengo todavía en casa de mamá un libro gordo, grande, de leyendas de México, y que me da este saborcito esta película en general, ¿no? Se me hace muy, muy bella, muy, muy mexicana, muy en la tradición mexicana, y sobre todo también porque se desarrolla en la revolución, ¿no? La revolución mexicana. Así es. El Porfiriato fue un periodo de la historia de México comprendido entre el 28 de noviembre de 1876 y el 25 de mayo de 1911, en el cual Porfirio Díaz, un militar oriundo de Oaxaca, se reeligió una y otra vez hasta que finalmente, el 20 de noviembre de 1910, estalla la Revolución Mexicana, que se llevaría a cabo debido a la desigualdad e injusticia entre clases económicas y sociales mexicanas, en las cuales los indígenas y mestizos eran obligados a trabajar en las haciendas y latifundios. Así pasaron de ser terratenientes a convertirse en campesinos de lo que antes eran sus tierras, siendo explotados con salarios ínfimos. Y por si esto no fuera suficiente, existían también las tiendas de raya, que eran este concepto de venderles a los campesinos a precios inflados productos de la canasta básica por sus propios latifundistas. A pesar de que hubo protestas, Porfirio Díaz mantuvo mano dura con cualquier signo de manifestación. Entre ellas estuvo el asesinato de obreros durante la huelga de Cananea en 1906 y la de Río Blanco en 1907. A pesar de haber modernizado el país y haber traído comunicaciones y conexiones de más de 19,000 kilómetros de vías férreas, el país estaba sumido en el analfabetismo. La población contaba aproximadamente con el 80% de personas que no sabían leer ni escribir. Para algunos, uno de los mejores presidentes que ha tenido México, para otros, un dictador implacable.
Y bueno, entrando ya en esta parte en la que María le empieza a contar de sus hijos, ¿no? Fíjate que me encanta esta parte en la que le habla de Julián, su hijo mayor, un uniformado del ejército. Nunca se me va a olvidar la primera vez que la vimos. Recuerdo perfectamente esta escena en la que le da a su mejor amigo Antonio, quien por cierto es con quien inició la carrera de armas, su uniforme. Porque le dice a su amigo, oye, tú te debes al ejército y le tienes que tener lealtad al uniforme, ¿no? Y él agarra y le dice, sí, lo sé, dice, y aquí está el uniforme, y se pone la ropa del pueblo, ¿no? Esta ropa de los típicos pues de la gente de campesinos, campo, básicamente, ¿no? campesinos sometidos en las haciendas para trabajar jornadas extenuantes. Los terratenientes y toda esta gente de poder le comenzaron a llamar los alzados, ¿no? Así es. Porque bueno, se alzaban ya, sí, ¿no? Ya no se dejaban, sí, ya era como sí. de ya estamos hasta el gorro de esto, ¿no? Por algo empezó la Revolución Mexicana, ¿no? Así es, era ya demasiado abuso contra el pueblo. Y que por cierto también me recuerda esta canción de La Maldita Vecindad. Ah, claro. Se las vamos a dejar aquí abajo para que aunque la sea, escuchen. No sabemos si tiene derechos de autor. No, la vamos a dejar para que ustedes la escuchen, okay. Porque si nos quitan, ¿no? el video. Pero bueno, creo que esta expresión de los alzados viene de ahí, ¿no? A estas personas se les llamaba así en las haciendas. Muchos eran indígenas, otros pues mestizos, ¿no? Gente de una clase baja que era sometida. Y que bueno, empezaron a defenderse, y que esta expresión de alzados, fíjate que a mí me recuerda mucho a mi abuelita, que decía, ay, es muy alzada, ¿no? Como para referirse a alguien que se cree mucho, pero yo creo que viene de aquí, ¿no? Sí, claro, definitivamente viene de aquí. Son personas que evidentemente no tomaban el lugar que la sociedad les imponía en la época, que en este caso pues eran la servidumbre o la gente que les servía en el campo. Fueron despojados muchos de sus tierras, no solamente de sus tierras, de todo, su dignidad, todo. Y que estos diálogos están escritos con una potencia muy fuerte, ¿no? Sí, de hecho son diálogos, obviamente tienen su contexto político, un poder muy fuerte realmente, porque pues es el contraste. De hecho, a lo largo de la película vamos a ver este contraste entre quienes son personas leales al uniforme, al deber, al servicio, a la patria según los estándares de la época, y a quienes desean estar con el pueblo, con la revolución, con la libertad, con la justicia. Así es. Este tipo de estándares vamos viéndolo, aunque esta película no va a tomar únicamente esta línea, no, pero hecho sí viene marcado, ¿no? Es nada más una de las dos historias que nos cuenta Doña María, ¿no? Claro, pero están conectados. De todos obviamente, todos este tipo de ideales con respecto al que está arriba y al que está abajo, están conectadas, de todos modos, ¿no? Así es. Fíjate que estos diálogos, en especial esta historia de Julián, a mí me hicieron sentir desde la primera vez que los vi bien patriota, ¿no? Claro. Creo que pues sí, obviamente también es a lo mejor un tanto ingenuo, un tanto idealista. Claro. Pero la verdad es que a mí sí me vibra el pecho, ¿no? Cuando lo escucho así de, sí, sé que le debo honor al uniforme, pues aquí está, ¿no? Y me voy con mi pueblo. Y se sube, ¿no? A la locomotora. No sé, estas escenas, la verdad, a mí me fascinan. Y te voy a platicar algo que yo pienso que es muy diferente a muchos diálogos del cine revolucionario. Ajá. El cine revolucionario de la época de oro, por ejemplo, tendía a ser un poco más, ¿cómo decirlo?, dulcificaba mucho las consecuencias. En este caso, en este pequeño fragmento, cuando él deja el uniforme y le dice, oye, ¿sabes qué te va a pasar si te agarran? ¿Sabes que te podría matar en este momento? Sí. Arrestar o matarte. Y él dice, mira, yo sé que quizás me atrapen, que quizás me muera. Sí, claro. Pero detrás viene otro. Ajá, y el día de mañana vienen más. Así es. O sea, en ese pequeño fragmento nos habla de que él está consciente de que no solamente por meterte a una revolución vas a conseguir un cambio, que ese cambio va a base de sacrificios. Y él sabe que va a sacrificar su vida. Y esa parte, en ese pequeño fragmento, trata de ser un poco más claro, a diferencia de muchas películas revolucionarias que enaltecían únicamente la parte de la revolución, pero no te hablaban realmente del sacrificio que sabían que iban a llevar todas estas personas. De hecho, yo incluso recuerdo haber leído que habían tomado algunas ideas, no europeas, sino americanas, en las que para tener sometidos a sus trabajadores, creaban una especie de moneda para pago que únicamente... De la hacienda, ¿no? Así es, trabajaba dentro de la misma hacienda, pero que realmente pues fuera de ella no funcionaba. Por lo tanto, la gente se tenía que quedar en la hacienda sin la posibilidad realmente de poder ganar
un dinero Así es. real, ¿no? No Sí, podían no. ganar los reales, no podían ganar nada de lo que daría una economía para cualquier trabajador. Entonces, este tipo de cosas pues fueron lo que empezaron a hartar a la gente. Del por qué se llevó a cabo esta revolución que, les repito, inició el 20 de noviembre, que también pues son evidentemente estas fechas de este mes, pero de 1910, ¿no? Y que es cuando Así se es. lleva a cabo la película. Y como bien mencionas, pues esta es una parte importante para entender esta parte de la conexión entre la película y la historia de México. Así es, porque es cuando inicia la revolución, y justo esto que mencionas es un detalle que a mí también me emociona mucho, ¿no? Este hecho de que estos hombres, en este caso obviamente ficticios, ¿no? Estos muchachos fueron los que iniciaron y avivaron esta llama de la revolución. Así es. Pero que, como bien dice Julián, ¿no? Nosotros vamos a ser ultimados, vamos a ser acabados, ¿no? Pero ya no sometidos, y alguien más va a continuar esta lucha. Así es. Ese es el contexto, sobre todo para los que por ahí sabemos que tenemos uno que otro seguidor que no es mexicano. Ese es el contexto. Así vivía nuestra gente, que creo que somos latinoamericanos, y también en su país, ¿no? Todos los latinos hemos tenido alguna historia relacionada con nuestras propias revoluciones, ¿no? Así es. Saludos para todos los que tengan alguna historia revolucionaria en sus cosas, ¿no? Así es, pero bueno, vamos a continuar un poco platicando acerca de esta película, y creo que obviamente también tenemos que hablar de la música. ¿Qué me dices? Me parece perfecto. Esta melancólica y triste canción que aparece a lo largo de la película, claro, ¿no? la En vemos muchos en momentos. La vemos con tres tonalidades, tonos diferentes ahí esta Sí. esta cancioncilla. Así es, esta canción que se llama Las Golondrinas Oaxaqueñas. Qué hermosa. Y es interpretada en la película por Rubén González, que por cierto era el hermano del director Servando González. Esto en la escena del bar. Así es, y con Enrique Elizalde y Eleazar García Chelelo, era su apodo. Y que encontramos muy poca información, una información como que muy limitada de esta canción, Sí, ¿verdad? Sí, fíjate que nos pusimos a hacer una búsqueda, incluso me puse a usar unos motores de búsqueda para encontrar un poco de información acerca del autor original de esta canción, y un autor tal cual, no únicamente es hacia alguien a quien se le atribuye la autoría. Al parecer estaría perdida en el tiempo, y de hecho esta película la retomaría y la rescataría, ¿no? Así es. En algunos lugares yo encontré que ponen al compositor de hecho como anónimo, aunque en otras páginas la encontramos atribuida a alguien llamado A. Villaverde, ¿no? Así es, sí, de hecho, en este sitio donde encontré a Villaverde, por ejemplo, mucha gente que daba sus comentarios, porque es un foro, de hecho es un foro que ya se ve abandonado, francamente. Okay. Este foro, los últimos comentarios, precisamente decía gente, ¿sabes qué? Yo tengo un disco de acetato en el cual tengo la canción de A Villaverde. Okay. Y sonaba, ¿no? Todavía esta canción, y me gustó escucharla en esta película. Claro. Autor como tal no hay, es únicamente la atribución a Villaverde, así que por ahí si ustedes tienen el dato, pues aquí dejen los comentarios. Fantástico, ¿no? Así es. Y que de hecho no hay que confundirla con Las Golondrinas o La Golondrina. Claro. Esta es de Narciso Serradell y fue publicada en 1862. Por ahí leí también que esta de Las Golondrinas Oaxaqueñas se basó un poco en esta canción de La Golondrina para cambiarle ciertos detalles, pero que tuvo como base esta. También la verdad, tómenlo con pinzas, no sé qué tanto. Sí, yo creo que sí, pero si soy muy sincero, por ejemplo, yo que he escuchado Las Golondrinas y las golondrinas oaxaqueñas, por ejemplo, yo creo que todo no tiene nada que ver. Tiene punto de y tienen un aguijón a la melancolía y al sentimiento tremendo. De veras, es una canción, sobre todo esta canción en esta escena en la que están en el bar y están echándose sus alicues. Así es impresionante cómo en esta escena te llega directamente hasta lo más profundo. Sí, te lo juro que te dan ganas de irte al bar y a ponerte una buena con él. Totalmente, definitivamente una canción melancólica, triste, y que le imprime este toque también a la película, ¿no? A la película entera. Un toque emotivo en todos. Ajá, porque pues salen estos tres momentos, sale en el organillo, sale cantada en la cantina y sale también cantada por los soldados. Por los soldados, así, ¿no? Es. Primeramente con Julián, y que incluso cuando la interpretan para mostrarnos el enamoramiento de Pedro con Rosario,
y que es pues enamoramiento, ¿no? Sí, tiene estos un toque, detalles muy bonitos. así es. Aún así le da una profunda sensación de despedida o de pérdida, ¿no? O a lo mejor como que te hace sentir, te da un saborcito de un amor como un tanto imposible. Así es, de hecho yo creo que esa era la intención, marcar esa distancia, él como talabartero, ella como hija de un terrateniente, sobrina de un terrateniente que aparentemente, digo, esa es mi visión, quizás está un poco trastornada, pero siento que este hombre quería esta mujer para él, o bueno, a lo largo de la película vemos que quería también más bien sus bienes, ¿no? Sí, de hecho, el tío yo creo que no era terrateniente, el que era terrateniente eran sus padres. Ah, claro, sí, porque él le quería quitar todas las cosas, ¿no? Así es. Sí, igual la vemos cuando, por ejemplo, el organillero está tocando. Poco tiempo nos vamos dando cuenta que de hecho esta es la manera, es como la clave que tiene el organillero para comunicarle a Pedro que ya se aproxima el carruaje de Rosario, o que va Rosario en compañía de sus chaperonas camino a misa, que es donde se encuentran para dirigirse esas miraditas, ¿no? De soslayo. Sí. Esta es la clave para que Pedro escuche el organillo y salga, ¿no? Para irse a misa, para irla a ver, ¿no? Y que están confabulados el organillero y su tío mudo, ¿no? Me encanta cómo tócale, pero tócale con ganas, ¿no? Me encanta el tío. Me gustaría mucho saber cuál es tu momento favorito en el que se escucha esta canción. Para cuando se escucha esta canción, híjoles... ¿Cuál de estos tres momentos digo, definitivamente es en la cantina, definitivamente es en la cantina, sí, por el sentimiento que se imprime, por lo emotivo que representa. La interpretación, así ¿no? es, por la interpretación como tal. Pero por ejemplo, con los soldados, da un dejo diferente, creo que incluso tiene un significado muy distinto, porque a este hombre le iban a aplicar la ley fuga, y siento que encaja perfectamente en el momento. En interpretación me quedo en la cantina, pero realmente como algo representativo yo me quedaría quizás en el momento en el que él está esperando únicamente que amanezca para saber qué va a ser de este hombre. Y bueno, ¿cuál es tu momento preferido de esta canción o quizás de la película en sí? Bueno, de esta canción, fíjate que me gusta mucho la de los soldados. No solo es este hecho de que, bueno, va a encontrarse con su destino final, Julián, de que le van a aplicar la ley fuga, sino que es todo el contexto. Este momento en el que están los soldados ya caída la noche, que algunos están jugando, otros están picando, etcétera. Me acuerdo mucho de este soldado, ¿no? Que dice que le encantaría escribirle cartas de amor a su mujer. Soldado analfabeta, que dice que pues al no saber leer necesitaría ayuda de alguien, ¿no? Así es. Alguien que le ayudara tanto a escribir las cartas como a leer las contestaciones. Y dice, me encantaría poderle hacer el amor a mi mujer, aunque sea a lo lejos en las cartas, pero con ayuda tendría que ser como hacerle el amor al otro, ¿no? Entonces me encanta esta melancolía entre... Su toque de humor, claro. Ajá, su toque humorístico, pero también este toque melancólico profundamente, ¿no? Así de es. Estar lejos de tu amada. Hola, ¿qué tal, chicos? Pues esta interrupción únicamente para mostrarles este bonito collar, que está elaborado a mano, por supuesto, por nosotros en acero inoxidable. La piedra principal es una labradorita blanca, a la cual también se le conoce a veces como piedra luna, aunque bueno, esa es otra historia. Cuenta con algunos cuarzos rosas y perlas de río como toque especial. Ya lo habíamos modelado antes, pero bueno, aquí se los volvemos a mostrar. Y claro, como siempre, a Tristán le encanta darle de coletazos a los collares que enseña. Continuamos con el programa. Creo que este hecho de platicar de sus amores pues lejanos, de que a lo mejor ya no regresan, de que sufren a lo mejor algún atentado, etcétera, le da ese toque perfecto que la letra nos dice, ¿no? Por eso es mi momento favorito. Aparte creo que sí la cantan con mucho sentimiento estos soldados, Así con mucha es. melancolía, Así ¿no? es. Me encanta, creo que me quedaría definitivamente es una gran escena. con esa escena, aunque obviamente sí, también me gusta mucho este momento, la cantina. Creo que las imágenes también que ponen son muy bonitas, ¿no? Es una hermosa Los animación, parigoleados, es una hermosa sí. animación que se hace para la época, ¿eh?
Sí, la sillita, la banquita de parque y todo esto me encanta, ¿no? Pero sí, me quedaría definitivamente con la escena de los soldados. Y bueno, ¿cuándo conociste esta película? Francamente la conocí ya estando contigo. Sí. Yo no había tenido la oportunidad de ver esta película maravillosa. De hecho creo que una tarde que fuimos a hacer unas compras. Sí. Aquí cerca hay un lugar de empeños. Bueno, ya no está actualmente este lugar de empeños, pero en este lugar pues la gente también iba a empeñar lo que son sus DVDs, videojuegos y demás. Encontramos muchas joyas. Y nos encontramos algunas joyitas en este lugar. Una de ellas precisamente es esta. Pero no fue ahí, ¿eh? ¿Fue en Redicom? No, fue en un mix-up. Fíjate que yo esta película tampoco la conocí antes, ¿eh? Y miren que como he platicado en otros episodios justamente de películas de cine de oro mexicano, muchas las vi en televisión abierta, como fue él, por ejemplo, Macario, Días de Otoño, muchas que pasaban en el canal 4 o en el canal 9 a inicio de los 2000, o incluso fíjate que hay algunas de un poco tiempo antes que llegué a ver con mi abuelita Susi. El canal 4 y el 9 programaban mucho estas películas, ¿no? Pedro Infante, Sara García, Cantinflas, toda esta gama de películas las podían encontrar fácilmente en estos dos canales. Las típicas películas que ven los abuelitos, ¿no? Así es, las del recuerdo, ¿no? Decían. Ajá. Pero fíjate que especialmente yo no recuerdo que pusieran ahí el escapulario. ¿Es eso? La verdad nunca me tocó. Yo nunca me la topé. No era la única. Yo tampoco recuerdo haberme topado con esta película. No. Que digo, yo del cine mexicano sí era fan, sobre todo del cine de horror, a pesar de que era niño, sí me gustaba mucho el cine de horror, sinceramente. Y no, yo tampoco lo recuerdo. Nunca me la topé. Yo leí algunos detalles ahí con respecto al director. Que digo, ya hablaremos un poquito de eso, pero también leí otros puntos y es probable que él tuviera algunos problemas, quizás no se transmitió constantemente esta película. Así es, y bueno, fue un día que entramos a un mix-up, al mix-up de la plaza, a ver películas, y yo la encontré. La verdad me llamó mucho la atención la premisa, definitivamente era mi estilo y decidí comprarla, y pues así la vimos aquí en casa. Sí, genial, ¿no? Genial. De esto tendrá aproximadamente 8 años ya, sí, ya tiene bastante, un rato, pero no fue de estas primeras descubrimientos, fíjate, ¿no? Ni tuyo ni mío. Yo recuerdo, compramos algunas joyas en estos lugares donde las personas dejan ahí una película que dices, oye, ¿cómo te atreves a dejar esta película así aquí, es, no? Y muchos que dejamos ir, ¿no? Me acuerdo de esa caja del Exorcista de edición especial, que no compramos, oye, que cómo dejamos ir, sí, pero... y ahora que nos damos cuenta ya está cerrado el espacio, ¿no? Pero ya bueno, se acabó. Entonces, moraleja, hagan en el momento las cosas, no las dejen pasar. Así es. Pero bueno, ¿cuál sería tu historia favorita de esta película, de estos dos hijos de Doña María? Híjoles, mira, definitivamente creo que me llega mucho más la de Julián, ¿no? La de Julián creo que es la historia más, no es que sea la más entrañable, porque creo que las tres historias que vemos aquí están bastante interesantes, incluso esa pequeña parte con el otro hermano que sabemos que es un ladrón. Sí. Pero realmente me gusta mucho la de Julián por el hecho de representar algo que es un honor hacia su propia gente. Exacto. A lo largo de esta película vemos, y lo vuelvo a repetir, a lo largo de esta película vemos que se menciona mucho la lealtad hacia la nación, hacia la patria, el servicio hacia alguien que es un elemento superior, digámoslo de alguna manera, pero él decide, ¿sabes qué? Pues dejar el honor del uniforme y dedicarle lo que es el debido respeto a su gente, ¿no? Sí. Esa es la parte que a mí me emociona más, creo que es la historia que más me emociona. Me duele un poco el final, ¿no? De Julián. Y hay una parte muy curiosa de la que no hablamos, pero ¿sabes cuál es? ¿Cuál? Que le van a aplicar la ley fuga que se utilizaba, e incluso por ahí se dice que se sigue utilizando, en la cual tramperamente te van a disparar por la espalda, te dan las facilidades para que puedas escapar, de esta manera ejecutarte sin necesidad de presentar un papeleo para que tú quedes como para en el decir se echó a correr y pues le tuvimos que disparar. De hecho de ahí vienen, se dice que de ahí viene mucho lo que es la famosa fosa común, ¿okay? Y de hecho fue implementado en el gobierno de Porfirio Díaz. Así es, de hecho te quitaban el honor y te quitaban incluso el nombre, porque cuando te aplicaban la ley fuga era un cuerpo, simplemente dejaban ahí pudriéndose y ya. En cambio, por ejemplo, en una ejecución tenían que llenar un papeleo con tu nombre, cuál fue el delito que cometiste. Cuando él iban a disparar, ¿qué es lo que dijo? Por favor, disparen en no me disparen en el escapulario, dénselo a mi madre, vive en tal lugar. Sí.
esa es parte de lo que tendrían que hacer ellos por honor al uniforme. Entonces no te borran de la historia, eres parte de un grupo de papeles. Claro. Cuando te aplican la ley fuga, ¿no? Cuando te aplican la ley fuga simplemente eres peor que una bestia. Y fíjate que también para los mismos soldados que ejecutan, ¿no? Porque incluso se lo dice, o sea, le dice, ¿y por qué me estás ayudando? Cuando le dicen, oye, la neta te vamos a poner un 4. Esa era la parte a la que yo quería llegar. Y le dice, ¿por qué te creería, no? ¿Por qué me ayudas? Y le dice, pues porque no es cabal, ¿no? No es de hombres, eso... Esa parte es el contraste al que yo quería llegar, Sí, porque vemos a estas dos parte. personas, sí. Una persona que es fiel con su pueblo y una persona que es leal con el honor que representa el uniforme. Sí. Ambas cosas honorables. Sí, exacto. ¿no? Desde cualquier punto de vista que tú lo quieras ver, ambas partes honorables y representando a mexicanos que realmente tienen ese tipo de pensamiento. Es por eso que yo me quedo con esa parte, sí, ¿no? creo que eso es lo que me emociona de estas escenas. No tanto a lo mejor el patriotismo como tal, pero sí estos valores tan arraigados y en que ambos. Decía, hazle como quieras, pero y incluso reta a su superior el mismo soldado, claro. ¿no? Cuando le dice, le voy a meter otra bala para que ya pues se muera. Y le dice, si usted le mete otra bala, yo lo mato, ¿no? Porque el tiro de gracia es de gracia. Porque el tiro es de gracia, es de gracia. Si él vive, pues ya es cosa del destino. Si el pelado vive, pues ya, sí. ¿no? Pero le dice, así como yo soy leal a usted, pero usted no está siendo leal a las leyes. A las leyes de... Sí. Toda esa parte sí. es el honor en su máximo esplendor. Desde ambos puntos de vista, desde ambos enfoques, el enfoque del revolucionario y el enfoque del militar, ¿no? Sí, claro, se unen en este punto en común, ¿no? Entonces, exacto, por eso esa es la parte que más a mí me gusta de esta película, en el aspecto quizás de las escenas, en general en cuanto a las historias, las tres son maravillosas, francamente. Y bueno, pues esa es mi opinión, pero ¿cuál es la tuya? ¿Cuáles son tus escenas favoritas en esta película? ¿Con qué te quedas tú, Violeta? Definitivamente igual que tú, ¿eh? Creo que a pesar de que me encanta la historia de amor entre Rosario y Pedro, y que adoro definitivamente al tío Juan. Sí, claro, y esa aura que hay de misterio en esa historia, de lo sobrenatural. Definitivamente me encanta, pero híjole, yo creo que sí, también igual que tú me quedo con la historia de Julián. Me encanta su valentía, su valor, su integridad, ¿no? Del de todos, que ahorita comentábamos, el de todos estos soldados con mucho honor. Y también estos detallitos que platicábamos ahorita, que hablábamos de la canción, que pues es el soldado enamorado, analfabeta, ¿no? El otro que es violento y quiere ultimar a su compañero por, según él, haberle hecho trampa en el juego de cartas. Sí, claro. Simplemente yo adoro esta historia. Definitivamente, sin dudas, me quedo con ella. Y bueno, ya estamos en la recta final, pero no quisiera irme sin preguntarte, ¿cuál es tu personaje favorito? No sé si el sacerdote realmente me gusta mucho cómo transmite calma y de ¿verdad? paz. Sí, es muy lindo. Que por cierto hay algo muy curioso, realmente este actor de apellido Aguilar, se me fue el nombre completamente ahorita. Ajá. 3 años después de esta película murió y se esperaba mucho de él como un galán del cine de la época. Era muy guapo, sí, ¿no? Sí, muy de hecho guapo. yo me preguntaba, yo no recuerdo haber visto a este actor en otras películas del cine de oro, y fue porque 3 años después de esta película falleció, y bueno, muy joven, se tenían muchas expectativas acerca de él como próximo galán de la época, pero Fíjate. Pues sí, falleció. Ay, qué triste. Sí, bueno, pues yo me quedaría definitivamente con el tío Juan, un hombre que, como dice doña María Pérez, viuda de Fernández, que de hecho era su hermano, ellos sufrieron mucho, ¿no? A causa de que, bueno, a él lo mutilaron de la lengua, obligado a callar, a ya no expresarse, y que sobre todo se ve que era un hombre súper dicharachero, sí, ¿no? Claro. Súper alegre. ¿Recuerdas cómo se comunica con el organillero, ¿no? No, con el barman. Con el cantinero. Con el cantinero, cómo platica acerca de... sí, de cómo se llevó al baile a las muchachas. Así es. Está genial, está genial. Me encanta. Se me hace un personaje que, a pesar de sus desgracias, de que ha vivido... Le da luz a la película. De que ha vivido momentos pues bastante complicados, creo que es un hombre bastante alegre y le da este toque dulcecito a la película, ¿no? Sí. Definitivamente, y sí, me encanta cómo cuenta sus aventuras con las muchachonas en el baile, ¿no? Al cantinero.
y que también siento que se emociona mucho y se conmueve mucho con el amor que tiene su sobrino con la bella Rosario, así ¿no? es. No sé, a lo mejor me hace pensar que él también evidentemente estuvo enamorado, a lo mejor murió su novia, no sé, ¿no? No sabemos estos detalles de su vida, pero por la manera en la que se emociona del amor, creo que es algo muy, muy dulce que me encanta definitivamente. Y dentro de esta historia, algo que también me fascina es el organillo, ¿no? El organillo me recuerda mucho a las calles de Ciudad de México. Para mí es demasiado melancólico, ¿no? Porque llevamos ya viviendo muy lejos, a kilómetros de distancia de nuestro lugar de origen, ya 11 años. Y es algo que a mí se me antoja completamente melancólico, este sonido, ¿no? Y que bueno, este instrumento es mecánico, es portátil, ustedes lo recordarán seguramente, pero bueno, si no lo conocen, resulta que fue inventado en Italia durante el siglo XVIII y lo perfeccionaron en Alemania durante el siglo XX, justo por inmigrantes italianos, ¿no? Esto viene de Europa. Y como podemos ver en la película, pues ya los organillos estaban en Ciudad de México en el siglo XIX, ¿no? Estos llegaron principalmente a través de la casa musical alemana Wagner y Levien. Y bueno, eran utilizados en salones de alta sociedad, ¿no? Esto del porfiriato que mencionábamos. Sin embargo, después de la Revolución hubo un suceso muy, muy curioso, que fue que empezaron a popularizarse en las calles, ¿no? Había gente tocándolos en las calles y ganándose de esta manera la vida. Algo que antes era así top, ¿no? De claro. Los salones de gente rica. Claro. Es algo muy curioso, ¿no? Algo sí, que sí. La Revolución también llevó a cabo, es muy interesante, aunque a pesar de que en la película apenas comienza la Revolución, ya está en la calle, ¿no? Este organillero. Sí, de hecho ahí nos un deja detalle. claro, ¿no? Está muy padre todo ese sonido. Y obviamente la historia del otro hermano, ¿no? Que finalmente toma el lugar de Sí, esa parte es genial, ¿eh? De esa parte Pedro, es genial. ¿no? Así es. Que se encuentra a estos tres hombres colgados, que uno de ellos es el que le vendiera momentos o un día antes el escapulario, ¿no? De hecho fueron momentos antes, le había Sí, vendido el fueron escapulario. momentos antes, tienes razón. Y es curioso, ¿no? Porque de hecho la película tiene una connotación en la cual te dice que quizás fue una casualidad, quizás no. En el momento en el que se deshace del escapulario es cuando él es capturado. Así es. Por ser rebelde más, y pues es colgado, ¿no? Así es, me encanta esta parte. Y pues bueno, creo que ya para finalizar, esta es una película perfecta para estos días de muertos. Creo que definitivamente se siente este cariño, ¿no? Que nos cobija de las personas que amamos, justo como el escapulario, ¿no? Sí, de hecho la película tiene un encanto particular, sí te va a remitir una nostalgia, Sí. transmite un sentimiento muy especial, sobre todo para estas fechas. Digo, hemos hablado mucho de la película con respecto a otras connotaciones, quizás un poco más relacionadas con la Revolución Mexicana y demás, Sí. pero esta película tiene un toque muy emotivo, Sí. tiene un toque que completamente es sobrenatural. Nos enfocamos en esto porque desde mi punto de vista hay que tocar esta parte que es importante. Y sí, claro que te abraza, te hace realmente sentirte en Día de Muertos, o al menos Sí, a mí me hace totalmente, sentir así, ¿no? porque es este objeto, el escapulario, y que a lo mejor muchos de nosotros tenemos nuestros propios escapularios, ¿no? De personas pues que ya se encuentran fallecidas, pero que a lo mejor nos dejan un pequeño objeto, un pequeño escapulario que nos protege y que nos hace sentir amados, ¿no? Sí, de hecho pues es como al principio de la película, como incluso uno de ellos se lo pone precisamente para sentir únicamente a su madre. Sí, Julián. Quizás Julián lo que sentía nada más era el amor de su madre, Sí, en eso, como un objeto de exacto. quizás no tenía la creencia, como como bien mencionas, él no tenía la creencia en ello, pero sentía a su madre cerca, y eso es algo muy representativo, Sí. como tal, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Quizá a lo mejor ustedes tienen algunos aretes de su abuelita, alguna pulsera, a lo mejor que la acompañó en sus días más felices, ¿no? Claro, o algún regalo, algún recuerdo que nos dejan, porque muchas veces Sí. nos dejan algún obsequio así de, mira hijo, te dejan esto, o te hacen algún obsequio, o como nosotros como sanos, ¿no? ¿Sí? Quizás en algún momento nosotros hagamos algo, o alguno de nuestros familiares reciba algo de nosotros, Sí. y pues hecho por nosotros, cuando ya no estemos aquí, Así y de es. repente va a ser lo único que va a quedar de nosotros realmente, ¿no? Así es, o a lo mejor, fíjate que hace poco vi una publicación en la plataforma Azul de una chica que estaba buscando un billete, no sé si la llegaste a ver, de un domingo que le dio su abuelita.
y que ella dijo, lo tuve que gastar, o sea, yo creo que la persona ya no tenía de plano nada para comer o algo y tuvo que gastar el billete, pero dice, de verdad, lo quiero recuperar porque es un billete que me dio mi abuelita, sí. ¿No? Sí, te entiendo. Hay muchas cosas así. Hay hasta historias, no de objetos. Recuerdo, por ejemplo, que te había mostrado yo algunas hace no mucho, de una chica que en Asia, su mamá le hizo su lunch todos los días. Eso lo alcanzó a comer curiosamente. Sí. Y cuando regresa, pues su madre había fallecido de un derrame o algo así. Ajá. Y ella congela esta comida, ¿no? Sí. Durante casi una década y tienen que llamar a un chef para volver a saborear todo, ¿no? Y hacen un estudio sobre el sazón de la madre y todo el rollo. Y pues por fin, ya que lo comen, vemos el mar de lágrimas. Claro. Porque era el recuerdo de su familiar. Hasta en ese tipo de detalles. Entonces creo que el escapulario también quiere dejarnos un poquito este sabor de algo que nos dejan los que amamos, ¿no? Así es. Este tipo de objetos que a lo mejor quedaron muy impregnados, ¿no? Un disco que escuchaba a tu mejor amigo todo el tiempo y se rayó incluso, ¿no? La comida deliciosa, estas cosas que también son intangibles, ¿no? O por ejemplo los auriculares de tu hermano. Recuerdo mucho también, por ejemplo, a mi tío político, ¿no? Hace poco mi prima, que le mando un saludo, me dijo, ay, cociné el pie que hacía mi papá, ¿no? Uh-huh. Y le digo, ¿cuál pie, no? Porque yo comí mucha de la comida que hacía él. Y dice, no, es que en esas épocas creo que nos dejamos de ver tú y yo, pero mi papá hacía un pie de limón delicioso, ¿no? Y le digo, ese ya no lo conocí. Pero bueno, te dejaron esas recetas, te dejaron estas cosas, a lo mejor intangibles también, pero que definitivamente, ¿no? Son pues muy valiosas, ¿no? Sí, van a formar parte de nuestra raíz. Creo que tenemos la gran fortuna, ¿no? A diferencia de otras culturas, de estar muy enraizados con nuestro pasado, nuestros ancestros, con las personas que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, y creo que es algo que nos representa mucho. En el caso de México, creo que pues es algo que es muy significativo todo, ¿no? Desde una simple receta de cocina, como bien mencionas, hasta objetos que nos hayan dado con un aprecio, porque forman parte de la historia de quienes somos realmente, y esa es una de las partes más hermosas. Creo que de hecho también es algo muy representativo para los días de muertos, que nos lleva precisamente a nunca olvidar quiénes somos y de dónde venimos. Entonces eso es algo muy bonito también. Así es. Pero bueno, ¿qué te parece si nos platicas un poquito acerca del director Servando González Fernández? Ok. Servando González Fernández nació en México DF el 15 de mayo de 1923 y falleció en la misma ciudad el 4 de octubre de 2008. Comenzó aprendiendo el proceso de postproducción cinematográfica en los departamentos de corte sincrónico, revelado en 35 milímetros, impresión, copia, sensitometría, revisador, edición y sonido. Para 1945 es nombrado jefe del departamento de copia de los estudios Churubusco, para posteriormente dedicarse a la dirección cinematográfica. Por orden gubernamental, fue encargado de filmar la matanza de estudiantes del movimiento estudiantil de la Plaza de las Tres Culturas aquel fatídico 2 de octubre de 1968. Posteriormente sería nombrado director general de cine de la Presidencia de la República durante el mandato de Luis Echeverría Álvarez. Algunas de sus películas son El asesino de tontos de 1973 para Estados Unidos y protagonizada por Anthony Perkins, Viento Negro de 1964, Los de Abajo de 1976 o Las Grandes Aguas de 1978, de la novela de Luis Espota. Es abuelo de la actriz mexicana Jimena González Rubio y del director de cine Pedro González Rubio. Pues un detalle lamentable, ¿no? El que haya grabado esta terrible situación de 1968, el 2 de octubre, que bueno, también fue una rebelión de los estudiantes que fue aplastada con mano dura por parte del gobierno de aquel entonces. Un verdadero asco, ¿no? Gustavo Díaz Ordaz fue, ¿no? Así es. Uh-huh. Que si quieren ver, bueno, Echeverría apenas era el director de Gobernación, ¿no? Así es. Que si quieren ver películas de la época, bueno, está la más famosa que es Rojo Amanecer, pero también hay documentales, algunos documentales están libres aquí en YouTube, entonces para que lo vean. Sí, están muy fuertes.
Se me hace muy triste este dato, ¿no? Y que incluso vi por ahí que había gente que estuvo a su lado en estos momentos y dicen que se vanagloriaba de haber filmado. Fíjate que yo estaba leyendo, he de comentarles que esto me lo platicó Violeta el día de ayer. La verdad me causó algo muy desagradable. Siempre hemos platicado, Violeta y yo, acerca de poder separar al artista de su arte. Yo no puedo hacerlo, yo realmente a mí me cuesta mucho trabajo. De hecho, muchas veces prefiero no saber cuando alguien que me gusta hace algo, porque la verdad me terminan arruinando las cosas. Y eso me pasa un poco aquí, porque precisamente por estas escenas de la Revolución Mexicana de las que hemos hablado, pero también va dejando eso a lo largo de esta película, ya pensándolo un poco a detalle, desde cómo hay alguien que levanta tanto el honor del ejército y de obedecer las reglas y todo esto. Pero bueno, retomando, estuve buscando en algunos foros y sí había gente que mencionaba que se vanagloriaba de haber filmado esto, incluso tener una colección personal con esta situación, pero otros decían que había sido fue obligado, por orden del gobierno, y que había sido incluso amenazado. Se utilizaron las mismas cámaras que se utilizaron para filmar las Olimpiadas de esa época. Así es, que se celebraron muy poco después, ¿no? Muy poquito después. De hecho, acababa de pasar la matanza del 2 de octubre cuando comenzaron los Juegos Olímpicos. Pero sí, se me hace un hecho bien triste, bien lamentable. Y que, por cierto, se dice que se guardaron en la Cineteca Nacional bajo otro nombre. Estas cintas. Sin embargo, dicen que hubo un incendio, me parece que en 1985, algo así. Así es. Y dicen que se quemaron, ¿no? Sí, que de hecho, yo creo que por ahí deben de estar resguardadas. Sí, es muy probable que estén resguardadas de supuesto incendio, porque es un incendio que quedó en un supuesto. No, sí se incendió. Sí, no, pero me refiero que no fue accidental, fue provocado. Ah, ok. Fue aparentemente provocado para eliminar ciertas evidencias, que ya sabemos que muchas veces los gobiernos lo que hacen es meterse a hacer este tipo de cosas. Así es. Y bueno, lamentablemente pues ahí se fue aparentemente, ¿no? Pero yo también pienso que está por ahí resguardado en alguna colección privada de alguno de estos degenerados, que realmente suceden los degenerados. Así es. Pero bueno, ¿algo más que tengas que agregar? Pues nada, que disfruten su Día de Muertos, que lo hayan disfrutado, que espero que hayan disfrutado su pan de muerto. No nos dio tiempo de hacer el nuestro, pero bueno. Oye, sí es cierto, habías prometido que íbamos a grabarlo. Pero pues ahora el trabajo nos consumió, tuvimos algunas problemáticas durante estas fechas de lluvias y demás. Así es. Entonces, bueno, pero pues esperamos hacerlo quizás para la siguiente. Esperamos estar vivos para el siguiente año. Esperamos estar vivos primero para el siguiente año. Y claro que sí, ya harás tu pan de muerto con cenizas de muerto. Con cenizas de muerto. Pronto, y bueno, lo traeremos por supuesto al canal. Por mi parte también sería todo. Ojalá que hayan disfrutado su Día de Muertos con sus muertitos. En nuestro caso, nosotros, aparte de cenar, de platicar con ellos, etcétera, ponemos la música que les gustaba. Tenemos un compendio ahí musical, Así que cada vez es. casa, cuando llegan ellos, se va haciendo más grande y nos vamos a terminar saliendo, Sí, un día nos vamos a... Lo bueno es que son etéreos, no chocan uno con otro el cuerpo, no, porque si no, ahí sí ya nos tendríamos que salir. Pero bueno, sí tenemos nuestra lista, ¿no? De musical, con toda esta música que les gustaba y nos encanta escuchar con ellos la noche del 1 y del 2 de noviembre, ¿no? Entonces, bueno, ojalá que ustedes hayan hecho lo mismo. Que la hayan pasado muy bonito recordando a sus difuntos, o si también, por ejemplo, van a los panteones directamente a cenar con ellos, que es algo más de pueblito, ¿no? Sí, que se hace, o algunas personas en Ciudad de México también. Mi familia y mi papá acostumbraba a hacer mucho eso. Así es. Y se disfruta realmente. Yo les decía hace un momento, te hace sentir más cerca de quién es, de dónde eres, cuáles son tus raíces. Así es, si son familiares, y si no, también por supuesto compartir estos detalles con amigos, por supuesto que es precioso, ¿no? Pero bueno, hasta aquí el día de hoy. Ojalá hayan disfrutado este episodio. Nos vemos a la próxima. Bye.